Nos preguntamos qué es la encrucijada nutricional. Es un fenómeno emergente en la vida humana en donde confluyen una serie de factores antropológicos, culturales y de la producción de los alimentos que determinan qué calidad de nutrición tenemos y qué determina esta calidad de la nutrición en nuestra salud bioemocional. ¿Por qué es tan importante tener esto en cuenta? Porque como vamos a ver en videos sucesivos, esta calidad nutricional y lo que rodea a cómo nos nutrimos tiene que ver con el desarrollo de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son el 85% de la causa de muerte en Occidente en este momento entre los 30 y los 70 años y el 57% de las causas de muerte evitable. Entonces es muy importante comprender cuáles son todos estos factores propios y que también dependen de lo que nos llega de afuera, ya sea desde el ambiente, ya sea desde el estilo de la producción industrial que tiene el mundo en este momento que condiciona la producción de alimentos. Vamos a ver el estatus social, qué importante es también en cómo se desarrolla esta calidad nutricional y en su conjunto determinantes de una serie de paradigmas que vamos a repasar inmediatamente. Es muy importante tener en cuenta el paradigma de la epidemiología social, que surge con dos autores muy importantes. Uno de ellos es Pierre Bourdieu y la otra autora es Nancy Krieger. Pierre Bourdieu, que aparte es un eminente sociólogo que habló de una obra maravillosa que es La Sociedad del Espectáculo, La Société du Spectacle en francés, es aparte un gran aportador a la comprensión de cómo la gente se enferma. Él inventó el término de hábitus, en donde describe justamente el esquema de obrar y pensar del ser humano, que es determinante de muchas cosas que le pasan, entre ellas su salud. Y Nancy Krieger complementó este concepto de hábitus de Pierre Bourdieu con el concepto de embodiment, que es todo lo que pensamos hecho cuerpo, o sea, el pensamiento transformado en algo corporal. Ustedes van a ver por qué es tan importante tener esto en cuenta cuando mucho tiempo más adelante aparece un nuevo paradigma que es el de la epidemiología molecular. O sea, desde lo social podemos comprender qué pasa después a nivel muy chiquitito, a nivel de las moléculas, de las células y de los átomos. Por eso es tan importante comprender de que, por ejemplo, la pobreza o una buena posición social son condicionantes inclusive en la gravedad de la manifestación de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Vamos a ir desarrollando en el correr de los próximos videos cuáles son aquellos factores justamente que determinan que una cardiometabulopatía o que un cáncer o cualquier disfunción metabólica sean mucho más graves en las personas que están sometidas a la pobreza que las personas que tienen un buen estándar de vida. Y terminar también con un mito. Si bien es cierto que las enfermedades crónicas no transmisibles son parte de lo que se llama una nueva transición epidemiológica, cuando dejaron de ser importantes las enfermedades infecciosas porque mejoró la calidad de vida, llegaron las vacunas, entonces la gente ya no entró a enfermarse o a morirse de una tuberculosis o de una enfermedad respiratoria con la llegada de los antibióticos. Entonces, con la mejor alimentación, con el desarrollo de cloacas, el desarrollo de vacunas, o sea, mejorando la salud tanto en la prevención como en la parte de salubridad pública que tiene que ver con cuidar justamente la calidad del agua, la calidad del aire, etc. Nosotros vemos que las sociedades, a medida que fueron avanzando, se produjo lo que se llama una transición epidemiológica y entramos a enfermarnos de ¿qué? Del colesterol alto, de las enfermedades cardíacas, del cáncer, etc. Ahora, vamos a ver cuáles son estos factores que tienen que ver con el hábitus de Pierre Bourdieu y que tienen que ver con el embodiment que introduce Nancy Krieger, qué importantes son en el determinismo de otro paradigma inventado por Christopher Wilde que tiene que ver con la epidemiología molecular. Del paradigma de la epidemiología social pasamos, como dijimos, al paradigma de la epidemiología molecular. Esto fue introducido en el año 2005, o sea, lo que es la primera parte. Después vamos a ver que hay una segunda parte en el 2015. Pero en el 2005, Christopher Wilde, un científico eminente, un investigador del cáncer en Estados Unidos,
introdujo el concepto de epidemiología molecular a través del concepto del exposoma. El exposoma lo que agrupa son una serie de factores, tanto internos como externos, que afectan nuestro genoma. ¿Qué es el genoma? Para ir explicando parte por parte. El genoma es toda la información genética que nosotros tenemos en 23 pares de cromosomas en los núcleos de nuestras células y también en unas partes muy chiquititas que tienen que ver con la respiración de adentro de la célula, que se ven solamente con el ultramicroscopio, que se llaman mitocondrios. Entonces, hay una serie de factores externos e internos que tienen que ver con modificaciones que se producen en nuestro genoma y que por lo tanto, digamos, no son causas genéticas, sino que son causas externas que nos afectan. Entonces es importante comprender esto para comprender la médula a nivel muy chiquitito de lo que sucede cuando nos enfermamos de estas enfermedades crónicas no transmisibles. Dentro de los factores internos del exposoma de Wild, distinguimos las hormonas, por ejemplo, el metabolismo, la acción de los 3 cerebros. Vamos a ir viendo que tenemos aparte un paradigma muy importante que un poco abraza a todo el resto de los paradigmas, que es el de la psico-inmuno-neuroendocrinología. Somos un organismo integrado y ese paradigma de poder hacer confluir la parte psíquica con la parte inmunológica, o sea, lo que nos defiende de los virus y de las bacterias, y la neuroendocrinología, el sistema nervioso central y periférico, y las hormonas, todo este verdadero armazón psicoinmunoneuroendocrino, esta visión transversal que nos da esta visión PINE, digamos como sigla, nos permite comprender cómo 3 cerebros, que son el encéfalo, el cerebro entérico o segundo cerebro, el cerebro del intestino, y el cerebro cardíaco, en su conjunto manejan los hilos y manejan sustancias químicas. O sea, los hilos me refiero a los nervios, y manejan las sustancias químicas que en su conjunto son las que nos permiten guardar un equilibrio, que en medicina le llamamos homeostasis. O sea, nos permiten mantener una serie de funciones, una serie de mecanismos internos que son los que nos acercan a la salud o a la enfermedad. Todo esto que tiene que ver con la parte del manejo interno de la salud es lo que en el exposoma, en los factores internos del exposoma de Wild, son descritos de esta manera. Son muy importantes estos factores externos del exposoma de Christopher Wild porque tienen que ver con el medio ambiente, tienen que ver con el capital social. El capital social está definido por los vínculos que tiene una persona en su vida, es condicionante inclusive de su nivel socioeconómico en una medida muy importante. Los factores demográficos geográficos, donde una persona vive, si por ejemplo vive en una zona urbana o en el campo, es determinante de su salud como factor externo del exposoma externo. Este paradigma nos permite una mirada transversal, no reduccionista, al integrar justamente distintas ciencias. Las ciencias biológicas, por ejemplo, que tienen que ver con la medicina, las ciencias sociales, que tienen que ver con la sociología, representada por Krieger, Pierre Bourdieu, la antropología médica, la antropología cultural. Piensen ustedes en los trabajos muy importantes que hizo en su momento Gregory Bateson, Margaret Mead, distintos autores que justamente han estudiado las características de determinadas poblaciones, y hoy en día nosotros podemos fusionar el pensamiento biológico, la psicología y los factores culturales y antropológicos, cómo son determinantes de la salud y la enfermedad. Para que ustedes tengan una idea, la obesidad, por ejemplo, que es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más importantes y que es una verdadera epidemia hoy, bueno, la obesidad es un poco o muchas veces el punto de partida para el disparo o el desarrollo de otras enfermedades, como por ejemplo las cardiometabolopatías, como por ejemplo el síndrome metabólico, la diabetes 2, el cáncer y hasta la depresión. ¿Y qué tienen como factor común estas enfermedades crónicas no transmisibles? La inflamación crónica. Bueno, cuando nosotros hablamos de una aproximación PINE, vamos a ir viendo por qué justamente en estas enfermedades crónicas no transmisibles están involucrados todo nuestro sistema psicoinmunoneuroendocrino.